Ok, como habíamos visto ya en la diapositiva anterior, ahora nos toca ver lo que es la médula espinal. Primero vamos a ver la configuración externa de la médula espinal, donde nosotros claramente podemos ver que es una estructura cilíndrica y donde hacia los lados van a salir unos pelillos que finalmente ya vamos a ver lo que conforma. Como consideraciones generales, nosotros deberíamos entender que en el adulto la médula espinal no ocupa todo lo que es el canal vertebral, sino que nace a nivel del foramen magno y va a terminar entre L1 y L2. Mide aproximadamente 45 centímetros, así, si nosotros sacamos un promedio general a la población. Y mientras que la columna vertebral mide 73 centímetros, 73 centímetros aproximadamente. ¿Qué es lo importante de esto? Que indica que la médula espinal simplemente no ocupa todo el canal medular. Forma parte de lo que es el sistema nervioso segmentario, que es la estructura filogenéticamente más antigua, como ya habíamos visto, debido a que produce muy poca integración. ¿Cuál es la integración que genera? Principalmente lo que va a hacer son respuestas de tipo reflejo simple. No se va a hacer cargo de estructuras un poquito más complejas. Para eso tenemos otras estructuras que ya vamos a ver más adelante. La médula espinal no es una estructura totalmente cilíndrica, sino que es aplanada por adelante y un poquito aplanada por atrás también. Pero lo que más nos va a llamar la atención que a nivel cervical vamos a tener lo que se denomina la intumescencia cervical. Y a nivel lumbar también vamos a tener lo que se denomina intumescencia lumbar. ¿Qué significa esto? Que es el ensanchamiento que se produce de la médula espinal debido a que en esa zona es donde van a salir los nervios, como en el caso de la intumescencia cervical, van a salir los nervios que van a inervar todos los miembros superiores. En cambio, en la intumescencia lumbar van a salir los nervios que van a inervar los miembros inferiores. ¿Por qué se produce el ensanchamiento? Porque obviamente al salir más cantidad de nervios van a haber mayor axones y si hay mayor axones, obviamente van a haber mayor cantidad de neuronas o cuerpos neuronales. Por lo tanto, se produce lo que se denomina intumescencia cervical o intumescencia lumbar. La intumescencia cervical mide alrededor de 1,5 centímetros y se va a ubicar entre C3 y T1, en tanto que la intumescencia lumbar se va a encontrar entre T10 y L1, L2 aproximadamente. Ahí nosotros podemos ver una imagen real, no un dibujito, sino que podemos ver que la intumescencia lumbar, perdón, la intumescencia cervical se ve bastante más clara que la intumescencia lumbar, que es donde van a ir saliendo los diferentes nervios. Recuerden entonces, intumescencia cervical es el lugar donde van a salir ya los nervios que van a inervar los miembros superiores a través del plexo braquial. En cambio, en la intumescencia lumbar, los nervios que van a inervar lo que es los miembros superiores a través del plexo lumbosacro. Veamos ahora la longitud medular, como nosotros podemos encontrarnos que la médula en el adulto no va a llegar o no va a ocupar todo el canal medular, sino que va a llegar más o menos entre la articulación de L1 y L2. En cambio, si nosotros vemos la etapa fetal, va a ocupar completamente, incluso llegando hasta lo que es el canal sacro. Ya, ¿qué es lo que va a ocurrir? No es que no haya disminuido de tamaño lo que es la médula espinal, obviamente, sino lo que crecieron fueron los huesos. Ya, ya obviamente las neuronas cuestan mucho más que crezcan, por lo tanto los huesos son los que van a crecer de más. Ahora volvamos a lo que habíamos visto anteriormente, que son las meninges. Ya sabíamos que la meninge más externa es la dura madre y la más fuerte. La aracnoide, que va bien pegada a la dura madre, y la pía madre. Dentro de estas estructuras vamos a encontrar espacios como el espacio subdural, que es el espacio que está entre la dura madre y el aracnoide, que se le denomina como un espacio virtual, debido a que
casi no hay nada, un espacio que es muy difícil de separar y solamente podemos encontrar un poquito del líquido cerebroespinal. Pero sí el espacio que es muy importante es el espacio entre el aracnoide y la pía madre, que es el lugar que se llama el espacio subaracnoideo, que es donde se moviliza el líquido cerebroespinal. Además de eso, por fuera de la dura madre vamos a encontrar lo que es el espacio epidural. No sé si ustedes han escuchado alguna vez de la anestesia epidural, que se ubica para anestesiar los miembros inferiores. En este lugar vamos a encontrar gran cantidad de plexos venosos, por lo tanto van a servir para que se movilice lo que es la anestesia y produzca ya la anestesia de los miembros inferiores. Entonces, la forma de puncionar lumbar obviamente no van a ser tan vaca y van a colocar la punción a nivel de L1, L2 porque tienen el riesgo de puncionar lo que va a ser la médula espinal. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Buscar mucho más abajo entre L3, L4, L4, L5. Obviamente para irnos a la segura y no ser tan, ¿para qué vamos a decir la palabra? Y poder pinchar lo que es la médula espinal. Ahora, vámonos con la configuración interna de la médula espinal. Si nosotros nos fijamos, la médula espinal es muy distinta al telencéfalo. ¿Por qué? Porque la sustancia gris se va a encontrar en el centro, mientras que la sustancia blanca se va a encontrar alrededor. Por lo tanto, nosotros podríamos hablar que en la médula espinal solo vamos a encontrar una formación de tipo núcleo, o sea, la sustancia gris en el centro rodeado de sustancia blanca. Hacia posterior, la sustancia gris va a tener las astas posteriores. Muy importante porque aquí vamos a tener neuronas sensitivas. Hacia anterior vamos a tener las astas anteriores, que es donde vamos a encontrar las neuronas motoras. Y en el centro vamos a tener la sustancia gris central, que principalmente vamos a encontrar neuronas de asociación. ¿Qué significan estas neuronas de asociación? Que van a asociar las del asta posterior con las del asta anterior o viceversa. O sea, van a asociar el área sensitiva con el área motora. Dentro de la sustancia gris central igual podemos encontrar ahí ese pequeño foramen o agujero en realidad, que es el canal central, que es también por donde se moviliza un poquito del líquido cerebroespinal. Ahora, fisuras y surcos que podemos encontrar. Hacia anterior, si ustedes se fijan, es abierto, por lo tanto se llama fisura mediana ventral. Recuerden que cuando algo se llama mediano significa que está justamente en la línea media. ¿Ya? Pero cuando uno habla de medial, significa que se dirige a esa línea media. En cambio, en la parte posterior tenemos el surco mediano dorsal. ¿Por qué surco y no fisura? Porque es mucho más estrecho. Hacia los lados nos vamos a encontrar con los surcos. Si es anterior se llama surcos ventrolaterales, pero si es posterior se van a denominar surcos dorsolaterales, por estos lugares donde van a salir los filamentos radiculares. Solo en la zona cervical vamos a tener este surco que se llama el surco intermedio dorsal. ¿Ya? Entre los surcos ventrolaterales vamos a encontrar sustancia blanca que es el cordón anterior. Entre el surco ventrolateral y surco dorsolateral vamos a encontrar el cordón lateral y entre los surcos dorsolaterales vamos a encontrar el cordón posterior. Pero solamente a nivel cervical nos vamos a encontrar con lo que yo les había dicho, este surco intermedio dorsal que nos va a dividir el cordón posterior en dos estructuras, lo que es el fascículo grácil y lo que es el fascículo cuneiforme. Ahora, ver lo que son los segmentos medulares. Si ustedes se fijan, aquí tenemos una médula espinal y cada médula espinal va a tener aquí unas pequeñas raíces que van a ir saliendo que se llaman filamentos radiculares. Si ustedes se fijan, tienen un límite. Cada límite se llama segmento medular. ¿Ya? Entonces nosotros podemos hablar que este es el segmento medular C3 y este es el C4. ¿Por qué? Porque este justamente se encuentra en la vértebra C3 y este en la vértebra C4. Por lo tanto, si hay una fractura de C4, vamos a encontrar que el segmento medular dañado va a ser C4. O ya vamos a ir viendo. Entonces,
En los segmentos medulares, la raíz se puede formar entre 1 o 8 filamentos radiculares. Como ya les dije, estos son los filamentos radiculares que van a conformar ya lo que nosotros conocemos como la raíz dorsal o la raíz ventral. Recuerden que aquí hay neuronas sensitivas, por lo tanto la raíz dorsal es netamente sensitiva. En cambio, acá tenemos neuronas motoras, por lo tanto la raíz anterior es netamente motora. La diferencia que también vamos a encontrar es que aquí hay un ganglio, que es el ganglio espinal. ¿Qué es un ganglio espinal? Una acumulación de sustancia gris fuera del sistema nervioso central. Una vez que se une la raíz dorsal con la raíz ventral, ya van a conformar lo que es el nervio espinal finalmente. ¿Cuántos nervios espinales tenemos? ¿Se recuerdan? 31 pares. Entonces ahí vamos a encontrar todos los que van a ir saliendo de diferentes segmentos. Aquí fíjense cómo tenemos los filamentos radiculares posteriores, filamentos radiculares anteriores van a conformar la raíz posterior o dorsal y la raíz anterior o ventral. Aquí tenemos el ganglio espinal. Una vez que se unen tanto la raíz posterior como la raíz anterior, forman, ¿cómo se llama? El nervio espinal. La médula espinal es distinta según nosotros nos vamos a ir cortando. Si ustedes se fijan, aquí hacemos un corte a nivel de la intumescencia y fíjense cómo la cantidad de sustancia gris, especialmente motora, aumenta muchísimo, igual que en la sensitiva. En cambio, a nivel torácico, que es donde tenemos menos músculos, fíjense cómo disminuye bastante. A nivel lumbar ocurre exactamente lo mismo, empieza a aumentar ya lo que es la cantidad de sustancia gris, tanto sensitiva como motora. Y con eso terminamos de lo que es médula espinal. ¡Uhú!